Wow, Testigo de Jehová intenta refutar a católico y pasa esto. ¿Existe más de un Dios? ¿Qué? ¿Qué sucedió aquí en el canal de El Papista Romanista de José Plasencia? Vamos a ver, señores, esto. Ojo, le dejaré el link en la descripción de este canal de El Papista Romanista, así que vayan, denle like al video y suscríbanse. ¿Qué sucedió aquí? Dale play. Bienvenido, ¿eres católico o protestante? Soy testigo de Jehová. ¿Eres testigo de Jehová? Pues Moisés, adelante, ¿cuál es tu pregunta? El tema de la fecha de la muerte de Jesús es un acontecimiento, el acontecimiento más importante de la historia humana. Es la fecha en que el ser humano tuvo la oportunidad de conseguir la vida eterna por el sacrificio de Jesús. Esa fecha está en la Biblia. Aparece en el libro de Éxodo, cuando los judíos salen de Egipto, el día 14, en el capítulo 12 de Éxodo y en el capítulo 13. El día 14 del mes judío de Abib, que luego cambió a Nisan. Ese día fue que 1500 años después Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en el libro de Lucas, y después de eso lo agarraron en el Getsemaní y al otro día murió. Sin embargo, esa celebración se celebró desde el año 34 hasta el siglo IV. Pero en el Concilio de Nicea oficialmente, ya oficial, esa fecha se canceló y se hizo en otra ocasión. Esa tradición de casi 3 siglos, que los cristianos le llamaban los cuartodecimanos, tenían esa práctica de celebrar el 14 de Nisan, la fecha de la muerte, sin importar qué día de la semana cayera. Porque el día que Jesús murió, sí, ese 14 de Nisan cayó viernes, eso está bíblicamente, se puede ver. Y la resurrección también cayó el domingo, eso no, lo que para nosotros es domingo. Para ellos no era el domingo, era el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué no se sigue haciendo como se ve en la Biblia y como se hicieron durante los primeros 300 años, el 14 de Nisan? Particularmente yo lo hago y nosotros nos reunimos el 14 de Nisan, nosotros investigamos y no importa qué día de la semana caiga, puede ser martes o puede ser jueves, porque igual la fecha de nacimiento por ejemplo, de una persona, puede ser que cuando él nació cayó lunes, pero no siempre cae lunes, se va moviendo a lo largo de la semana. Lo importante es la fecha exacta, o sea, por ejemplo, en mi caso, 13 de marzo. Ok, muy bien, buena pregunta, Moisés. Más que nada, una afirmación, ¿no? Lo tuyo no es tanto una pregunta, sino más bien estás afirmando que la iglesia en su juicio, en su veredicto, en la decisión que tomó de celebrar no el día exacto en que habría acontecido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien lo que es el viernes, siempre hacerlo de esta manera, ¿no? Bueno, es que tú asumes que debería ser así, ¿no? Como si fuese una especie de cumpleaños. Hay alguna parte importante que hasta ahora no has mencionado. Tú hablas de que una determinada tradición era la que estuvo por los primeros 300 años de la iglesia. Lo que no dijiste, y es súper importante, es que no era la única tradición. En la iglesia, en Oriente y en Occidente, había 2 tradiciones. Una que era guardarlo siempre en la misma fecha, y la otra hacerlo más bien según la Pascua, ¿no? Y por eso es una fecha movible. Pero eso no lo dijiste. Entonces, yo dije que sí, que se mueve. O sea, el 14 de Nisan. No, eso no es lo que te estoy diciendo. No es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tú solo mencionaste una de las tradiciones y dijiste que así era por 300 años. Lo que no dijiste es que había otra tradición y las 2 eran tradiciones que eran muy fuertes en diferentes regiones del mundo cristiano. Pero al final del día, y con esto cierro, al final del día, la iglesia lo que hizo fue tener una misma disciplina, una misma costumbre para todo el mundo cristiano, para todo el mundo católico, tanto en Oriente como en Occidente. Esto es algo que la iglesia tiene potestad para hacer, porque Cristo dijo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Permíteme, sí, para cerrar la idea, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado. En otras palabras, Cristo dio la autoridad para gobernar y tomar decisiones de este tipo.
Que dicho sea de paso, esto no tiene que ver con un dogma, no tiene que ver con una doctrina, esto tiene que ver con una decisión de disciplina, con un juicio prudencial. Y dicho sea de paso, esto es algo que la iglesia lo puede, si la iglesia sí lo cree, esto lo puede incluso, es modificable, no es un dogma que tenga que ser de determinada manera, ¿no? Entonces, ya sé que tú lo crees diferente, pero es tu opinión. O sea, al final del día, pues imagínate, ¿no? Tu opinión contra la decisión de la iglesia, hay una gran desproporción, ¿no? Bueno, la iglesia no celebra tampoco una fecha, sino un acontecimiento, lo que sucedió. Pero vamos a ver qué contesta el testigo de Jehová. Bueno, lo que pasa es que no es mi opinión en asunto de, por ejemplo, del sabor de mi sabor preferido de helados. Esos son opiniones. Estamos hablando del evento que se registra en la Biblia con la muerte de Jesús el viernes 14 del mes de Nisan. Sí, no. Es que yo estoy hablando de algo tan trivial como... No, es que acá no me referí al evento, porque ya te lo dije al principio, que esto es algo que es muy importante. Acá no estamos hablando sobre el nivel de lo que estamos celebrando, conmemorando. Acá de lo que yo te dije es que tú crees que se debería haber mantenido aquella otra tradición. La de Oriente, sí. Pero a eso me refiero, ese es lo que tú crees. Yo no estoy hablando acá de la muerte de Cristo, yo estoy hablando de lo que tú crees. Y a eso me referí cuando dije que es tu opinión. Yo no estoy acá demeritando o no estoy yo degradando el evento más sublime para los cristianos. Lo que estoy acá resaltando es que si tú crees que la iglesia tuvo que haber tomado la decisión en sentido contrario, en lugar de esta tradición, favorecer esta otra tradición o esta otra práctica, está bien, ¿no? Pero eso es lo que tú crees. Al final del día, por eso hay un gobierno en la iglesia. Si no, imagínate, nos volvemos locos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los cristianos de Oriente eran menos cristianos que los de Occidente? No, absolutamente entonces, no. Porque esto no tiene nada que ver con ser más cristianos o menos cristianos. Exacto. Esto tiene que ver con un gobierno, con una autoridad suprema en la iglesia. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué? Si era la fecha, ¿por qué hicieron el cambio? ¿Qué se ganó con eso? No fue un cambio. Creo que hace unos 3-4 minutos te dije que tú olvidaste decir que no era una sola práctica en los primeros 300 años. Había dos formas de celebrar la Pascua. Eso es lo que tú no dijiste. Entonces, no es así como que la iglesia se sacó de la manga la nueva práctica, la nueva forma de hacerlo. Las dos estaban de manera paralela, teniendo un desarrollo en diferentes regiones del mundo cristiano. Exacto. Al final la iglesia necesitaba tomar una decisión. La decisión fue tomada, pero no es como tú lo presentas. Tú lo presentas como que era una línea ininterrumpida y de repente la iglesia llegó y dijo, ¿saben qué? Les voy a proponer algo completamente nuevo. Eso no es así como sucedió. Hasta el año 190 había un papa que llamaba Víctor I, que fue en el año 190, que él comenzó con eso de no hacerle el 14 de Nisan. Parece que antes lo hacían, porque el papa que estaba anterior no tenía problema con hacerla. El papa antes de Víctor I, no recuerdo el nombre, pero era tolerante bien con la fecha. O sea, pero fue desde el 190 con Víctor I, que fue el papa número 7 o 8, mal no recuerdo. Y ya en Nicea, en el 325, o sea, de 135 años después, que ya oficialmente se hizo el cambio a no hacerlo el 14 de Nisan. Y la parte que yo veo es, si yo, por ejemplo, tuviera que pagar una deuda en una fecha en específico, el 10 de abril, y yo la pago el 18 de abril, yo la hice, no estoy haciéndola en el momento adecuado. O sea, o por ejemplo... es una analogía que no. Por ejemplo, con todo respeto... José Plasencia no le deja pasar una. Tu analogía no puede ser aplicada, permíteme. Tu analogía no puede ser aplicada porque tú estás acá diciendo que la fecha en que los cristianos vamos a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo sería equivalente a una fecha límite en la cual sí o sí tendríamos que pagar algo y no hay manera de escapar. No es así la situación en la que la iglesia está al momento de venir juntos para conmemorar de manera solemne la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es como que la iglesia tiene una obligación moral de hacerlo en determinada
en determinada fecha. Entonces, no puedes estarlo equiparando. La iglesia tiene esta flexibilidad porque la iglesia ha recibido esta autoridad para tomar este tipo de decisiones. Wow. Tú sigues manejando que el Papa hizo un cambio y que hicieron un cambio, pero no es como que hicieron un cambio. Es que ya había dos maneras de hacerlo. Y al final es cierto, si quieres decir, sí, pero al final tomó la decisión entre la una o la otra. Ahí está la autoridad. Ahí tendrías razón. Okay, pero no tienes razón, no llevas la razón. Hay cuando dices, correctas. no llevas la razón, Moisés, cuando dices que o una era algo, corrección permíteme solamente para no estar hablando al mismo tiempo. Sí. Cuando dices que era una línea ininterrumpida, una sola práctica, una sola tradición, y luego llega determinado papa en el concilio de Nicea y de repente inventa algo, se saca una nueva práctica, una nueva tradición de la manga. Eso no es histórico. Aun si yo no fuese católico, si yo fuese un ateo, pero fuese un estudioso, un historiador, yo tendría que objetar lo que tú estás diciendo. Bueno, porque yo te diría, no es así. Ya existía una práctica, simplemente se tuvo que tomar una decisión. Exacto, pero la práctica oficial durante el primer siglo fue el 14 de Nisan. Después fue que se... Ahí es donde tienes otro error. No, el primer siglo, estoy hablando del primer siglo. No, yo sé que estás hablando del primer siglo. Y luego el segundo pero no es siglo... correcto que lo digas así. Porque una cosa es que digas, mira, había dos tradiciones. En el primer eso siglo, sí es correcto, pero tú estás diciendo en el segundo que la iglesia, siglo, permíteme, ya estás diciendo que la iglesia ya tenía una decisión, un veredicto final. Una regla, dijo él. Ya en el primer siglo. Eso la iglesia aún no lo había decidido. O sea, es que la iglesia en el primer siglo, antes del año 100, tenía solamente el 14 de Nisan. Fue en el segundo siglo que hubo el cambio. Y una parte, los cristianos de Asia Menor, o sea, lo que hoy es Turquía, las congregaciones que aparecen en Apocalipsis del 1, Esmirna, la Odisea, esas congregaciones se quedaron con el 14 de Nisan. Pero los de Occidente fue lo que hicieron después, en el segundo siglo, ese cambio. Y la pregunta sería, ¿por qué no ahora que se habló de ese tema, ajustar eso y arreglarlo y hacerlo como originalmente lo hicieron del lado de Asia, que está en la Biblia? Eso es bueno, es que mira, el hubiera, como se dice, el hubiera no existe. O sea, esa es una decisión que la iglesia ya tomó hace como más de 1500 años, ¿no? Más de un milenio y medio. 1700, exacto. Ok. Bueno, se entiende el punto, ¿no? Es una decisión que la iglesia tomó hace mucho tiempo. Ay. Entonces, querer decir que hubiera sido mejor que hubieran escogido esta tradición en lugar de esta otra tradición. Bueno, está bien, yo respeto tu opinión, pero tu opinión no puede cambiar ni la historia, no puede cambiar lo que la iglesia ya decidió. Uy, está crudo ahí, se lo está tirando derecho, así, sin tapujos. Esto es así porque la iglesia lo decidió, punto. Entonces, ahora, si tú me me gusta. Entonces, José, pero ¿sería posible que cuando venga una reconciliación con los cristianos de Oriente, sería posible que la iglesia hiciera una nueva adaptación tocante a fechas y tocante a días? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque la iglesia tiene esa autoridad que Cristo le dio para tomar ese tipo de decisiones. Ojo. Okay, básicamente, bueno. ¿No? Entonces, por allí va la cosa, ¿no? Entonces, sí, perdón que varias veces tuve que intervenir porque estabas diciendo las cosas de una manera que se puede prestar a confusiones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como no ando aquí hablando rápido, pero yo digo, o sea, por la historia que yo he leído, en la primera parte del primer siglo no hubo eso, sino en el segundo, que fue en el año 190. Después, en el 325, que se hizo ya oficial eso. Pero que yo lo que nunca he entendido es por qué no se quedaron con esa práctica. O sea, ¿cuál fue la motivación para no seguir el 14 de Nisan? Sencillamente estaba ya en ese registro bíblico. Sí, tienes razón cuando dices que había una práctica, había una tradición que era el 14 de Nisan. Eso es correcto. Yo ahí no te lo puedo desmentir. Lo único que me fue necesario aclarar es que también existía la otra tradición. ¿Cuál era esa otra tradición que están hablando? ¿Cómo era esa? Me gustaría saber. Existía la otra tradición. ¿Por qué la iglesia se inclinó por hacerlo de la manera que lo hace hasta el día de hoy? Bueno, es una decisión que la iglesia tomó. Pero mira, hablando de tradiciones, no me quiero salir del tema.
Pero hablando de tradiciones, la iglesia siempre desde los primeros tiempos ha celebrado de manera solemne el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, como lo vemos en varios padres de la iglesia de principios del siglo II. Estos allá por el 130, 140, tenemos testimonios sobre el 25 de diciembre. Entonces yo preguntaría, ¿por qué si tenemos esta tradición súper antiquísima, por qué ustedes los testigos de Jehová no siguen celebrando de manera solemne el 25 de diciembre como una fiesta litúrgica para los cristianos? Uy, fue con todo aquí, José. Sí, porque los testigos de Jehová tienen unas cuantas cosas que no hacen. Vamos a ver qué responde el hombre. Ok, yo le puedo dar la respuesta. El 14 de Nisan, Nisan era el primer mes del calendario judío. Desde el libro de Éxodo se decidió Dios. La diferencia de nacimiento y la fecha de muerte de Jesús son exactamente 6 meses. Jesús se bautizó de 30 años y duró 3 años y medio predicando. Le faltaban 6 meses para llegar a 34 años. Entonces, usando la lógica, si él muere entre marzo y abril y le faltaban 6 meses para su próximo cumpleaños, estamos hablando de que su fecha de nacimiento estaría entre septiembre y octubre. La fecha de nacimiento exacta de Jesús es el día 15 del séptimo mes judío de Etanim. Porque todo el nacimiento exacta de Jesús es el día 15 del séptimo mes judío de Etanim. Porque todos los acontecimientos de la Biblia están relacionados. En la Biblia había 3 fiestas importantes. La Pascua, que fue cuando Jesús murió. El Pentecostés, que era 50 días después del 16 de Nisan, que fue cuando Jesús resucitó. Y fue cuando ocurre el evento en la Biblia del libro de Hechos. Y luego el otro acontecimiento importante era la fiesta de las cabañas, que era a partir del 15 de Tanim. Esas 3 fiestas están en el Antiguo Testamento y estaban relacionadas todas con el Mesías. Entonces, en el 15 de Tanim es una fecha que cae finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, el 15 viene siendo como finales de septiembre, prácticamente. Entonces, aproximadamente Jesús nace un 2 de octubre, aproximadamente. Y la fecha del nacimiento debería moverse igual que la Semana Santa, porque ambos están en el mismo calendario. Un calendario que es tanto con las fases de la luna, lunar, y con la rotación de la traslación del sol, solar, o sea, un calendario lunisolar. Entonces, así como la Semana Santa se mueve entre marzo y abril, también la fecha de nacimiento debería moverse entre 2 meses, porque ambos eventos están en el mismo calendario, el calendario judío. Okay. La cara de José, que me dice, ay, mi madre. Que ambos eventos están en el mismo calendario, el calendario judío. Ok, muy bien. Normalmente la fecha de nací Jesús promedio es un 2 de octubre, pero puede variar entre septiembre y primera semana de octubre. Muy bien, bueno. No lo hacemos o sea, sabemos esa información y por eso no practicamos el 25 de diciembre. Esa es la razón. Muy bien. Número 1, no respondiste mi pregunta. Mi pregunta es que las tradiciones más antiguas del cristianismo celebran el nacimiento. Para empezar, celebran de manera solemne el nacimiento de Cristo. Cosa que ustedes no hacen. Yo creo que te escuché, ¿no, Moisés? Pero la razón Moisés, entiendo. Permíteme. Pero es del segundo siglo. Nosotros somos del primer siglo. Moisés. Nosotros somos del primer siglo, del segundo. ¿Qué tiene que ver? Tienes que aprender algo que se llama el arte de la conversación. Ahora te toca escuchar, ¿ok? Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, yo no dije que el cristianismo nació a principios del segundo siglo, ya por el 120, 130. No, pero tú sí apelaste al momento de defender la práctica oriental de la Pascua, que siempre tendría que ser el 14 de Nisan. Sí apelaste a estas tradiciones del segundo siglo. Uy, sí, ahorita estaba en eso, ¿no? Que por qué si lo hacían tanto, ¿por qué no lo hacen? Y ahora, entonces ellos no lo hacen. Uy, está buena. ¿Cuál? Yo no tuve problema. Te dije, sí, claro, ya existía una tradición. Pero ahora que yo quiero apelar a las tradiciones que están documentadas en los padres de la iglesia del segundo siglo, ahora ya lo rechazas. Qué conveniente que para una cosa sí utilizas estas tradiciones de los padres de la iglesia del segundo siglo, pero ahora que ya estamos hablando de la celebración litúrgica de la fiesta solemne del nacimiento de Jesucristo, la Navidad, la natividad del Señor Jesucristo, ya no aceptas el testimonio de los padres de la iglesia del segundo siglo. Ahora, qué conveniente, señores. ¿Qué opinan en los comentarios? Permíteme, ¿no? Porque aún no he terminado mi respuesta. Por cierto, ¿puedes mover tu cámara un poco hacia tu mano izquierda? Sí, porque... Ahí sí. Perfecto. Muy bien.
Entonces, número uno, no interactuaste con lo que yo te acabo de decir, de las tradiciones más antiguas del cristianismo que celebran el nacimiento de Jesucristo, no el 2 de octubre, como tú señalas, el 25. De hecho, yo te retaría a que tú proveas tradiciones de padres de la iglesia, tradiciones antiquísimas, donde tengan una celebración litúrgica de la Natividad el día 2 de octubre. No lo vas a poder hacer porque simple y sencillamente no existe. Ahora, si tú me volteas la moneda y tú me preguntas a mí, ¿y tú, José, puedes proveer tradiciones, escritos de padres de la iglesia donde celebran el 25 de diciembre? Yo sí te lo puedo proveer. Entonces, nada más esto para dejarlo claro. Ahora, de acuerdo también de acuerdo a la tradición, la anunciación de la encarnación, la anunciación de que el Mesías iba a venir encarnándose de la Virgen, esto es algo que ocurre entre finales de marzo y principios de abril. Sabemos que la gestación en promedio son 9 meses. Si tú sacas un cálculo, son alrededor si sacas un cálculo con 9 meses a partir de marzo, abril, sería a finales de diciembre. Ojo. Entonces, yo no entiendo cómo pones esto en octubre, pero no me quiero enfrascar en octubre, porque ni siquiera en los padres de la iglesia, ni siquiera en las tradiciones más antiguas, tenemos ejemplos de celebraciones litúrgicas del nacimiento de Cristo en 2 de octubre. Esto fue siempre el 25 de diciembre. Ahora te doy paso y yo te voy a escuchar. Sí. Bueno. Vino con todo, José, me gustó. ¿Qué opinan? O sea, yo estoy hablando del primer siglo. Todo lo que yo hablo del primer siglo, antes del año 98, cuando el apóstol Juan escribe. Claro, todo esto viene del primer siglo, ¿eh? ¿No crees que esto comenzó? ¿No crees que los del siglo II, allá por el 130, 140, no crees que ellos lo inventaron? Ellos lo recibieron. Ellos lo recibieron, pero en la Biblia, oficialmente en la Biblia, yo puedo encontrar 14 de Nisan. Pero es que no hay duda sobre el 14 de Nisan, pero mira, o sea, perdón que te interrumpa, no me quiero encimar, no te quiero encimar, pero mira, si tú vas a ofrecer una explicación, si vas a ofrecer una interpretación, uno debería esperar que esta explicación que tú das o esta interpretación que tú ofreces, uno debería esperar, sería natural esperar encontrar evidencia en el siglo II, en el siglo III. Ojo. Es natural, es lo más normal que la gente espere evidencia, cosa que tú no puedes presentar. Entonces tú puedes decir que 14 de Nisan y 14 de Nisan y decir que tú eres súper bíblico, primitivo y apostólico. Pero si lo que tú dices no tiene una armonía y si lo que tú afirmas, tu interpretación, tu explicación, si eso no tiene una armonía y una sincronía con lo que vemos evidenciado en los escritos del 2.º siglo, del 3.er siglo, del 4.º siglo, estás en problemas, porque es solamente tu interpretación. Adelante, Moisés. O sea, habían los cuartodecimanos. Eran cristianos que precisamente de Oriente, que guardaban el 14 de Nisan. Ese era el nombre. Lo pueden buscar en internet. Sí, estamos familiarizados con el nombre. Entonces, o sea, esa práctica lo hacían ellos, porque Jesús en el libro de Lucas dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí, Lucas 22. Ahora, en el caso del nacimiento de Jesús, no se mandó a que se recordara el nacimiento oficialmente. Pero no es necesario. No es necesario. Pero si hubiera dicho Jesús, sigan recordando mi nacimiento, ok, uno tuviera ese seguimiento. Sí, pero o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, la fecha. Yo le dije cuál es. No, sí, yo entiendo. Lo que sucede es que lo que afirmas, esto de que no tenemos una orden directa de Cristo que diga, conmemoren mi nacimiento, lo que tú dices está asumiendo de que es necesario que Cristo lo haya ordenado para que sea celebrado o que sea conmemorado. Bueno. Y eso es un error. Te pregunto yo, ¿tienes tú un Nuevo Testamento? Uy, no, la sacó del parque aquí, José. ¿Tienes tú un Nuevo Testamento? Jesús dijo, son 27 libros, son estos, vamos a hacer esto, escriban para esto. Uy, está buenísimo. Es un error. Te pregunto yo, ¿tienes tú un Nuevo Testamento? Sí. Ok, sí tienes un Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en ese Nuevo Testamento? Sí, 27. Pero antes de eso. No, son preguntas, preguntas. ¿Cuántos libros tienes en el Nuevo Testamento? 27. Hay 27 libros. Tienes 27 libros. Sí. ¿Y sí sabías que Jesús nunca ordenó que se hiciera un compendio de 27 libros al que le debías llamar Nuevo Testamento y debías reverenciar? Exacto. No, claro que no. Ok, entonces ahí tienes, con esto cierro y te doy el paso. Ahí tienes una prueba
de que no es necesario Ojo. que Jesucristo dé una orden explícita para que tú puedas reconocer algo como sagrado y que lo puedas tener como algo que merezca la reverencia. El Nuevo Testamento, Bueno. tú lo tienes, tú lo respetas como algo sagrado, Sí, como claro. algo que es digno de reverencia, y está bien, te Exacto. aplaudo. Pero no tienes un mandato directo de Cristo donde se te pida que hagas tal cosa. Adelante, Moisés. O sea, Bueno. el tema de los cumpleaños, porque celebrar Navidad es un cumpleaños igual. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7:1. Dice No, sí, pero no que le quiero ir da al tema. más- No quiero ir al tema de los cumpleaños. No, o sea, tiene que ver con la Navidad. Es el hecho de que en la Biblia se le da en Eclesiastés 7:1, dice que el día más importante es el día de la muerte y no el día en que uno nace. Por eso en la Biblia, ninguno de los más de 40 escritores bíblicos nunca se registró cuando nació. Pero sí se hablaba de su muerte. Y en el caso de Jesús es el caso extremo ya, que se le da la importancia máxima a la muerte de Jesús. Entonces, y es por eso. En Eclesiastés 7:1, esa o sea, ahí está en la Biblia, inspirado por Dios. Entonces, el punto está en que por eso es que en la Biblia no se ve a Moisés o a Josué o a Jeremías, Isaías o a Pablo, Mateo, ninguno de ellos haciendo un cumpleaños de su nacimiento. Entonces tampoco Jesús lo hizo, esa es la razón. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no lo hacemos, porque como no vemos el ejemplo que ellos lo hicieron, entendemos que vamos a seguir el ejemplo que ellos hicieron, no hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa con la Navidad. Y esa celebración de los tres Reyes Magos que fueron cuando él nació, fue una celebración grandísima. Que sería el cumpleaños de Jesús, que por lo que expliqué ahorita, la diferencia entre su muerte y su nacimiento son 6 meses. Debería estar entre septiembre y octubre. Eso no podemos sentar a verlo en la Biblia y hacer un análisis. Por eso nosotros no lo hacemos. ¿Es una tradición? Sí, pero ya después del segundo siglo, pero no aparece en esos 27 o en los 40, o en los 66 o 72 escritos que están en la Biblia. O sea, por eso nosotros no llevamos esa práctica. O sea, nosotros somos muy somos vamos a decirlo así, muy pro primer siglo. A eso Recuerden que este es testigo de Jehová. es lo que yo me refiero. Ya después del segundo siglo nosotros somos muy cuidadosos. Bueno, yo entiendo, ¿no? Lo que sucede es que esto que tú explicas, esta interpretación no está evidenciada. O sea, te puedo decir que, suena bien tu lógica. El problema es que tu lógica o tu forma de explicarlo o interpretarlo no ha sido guardada, no ha sido vivida, no ha sido registrada en los anales de la historia. O sea, eso es lo que tú explicas, pero no es así como la iglesia lo ha venido haciendo. Por ejemplo, el primer punto que tú tocabas tiene más validez. El primer punto que tú tocabas de otra tradición que lo hacía de manera constante el 14 de Nisan, ahí eso sí hay una validez. Pero ya después te expliqué que la iglesia consideró todo y al final tomó una decisión. Pero ya estos otros puntos que vienes haciendo, que el cumpleaños y que octubre y todo esto, ya no tienes ahí validez porque no es algo que veamos en la práctica. El primer punto, cuando tú hablabas de la otra tradición, de cómo celebrar la Pascua, ahí tienes validez. Ahí, para que veas que yo te estoy respetando, lo traes a la mesa y tienes un punto, pero ya te expliqué que al final la iglesia tuvo que tomar una decisión. Ya los otros dos puntos que tocaste de octubre y del cumpleaños, ya no, porque no hay una tradición que valide, que le dé peso a tu forma de interpretar. Wow. Ahora, ¿por qué celebramos el nacimiento de Cristo? Aunque Cristo nunca ordenó, porque simple y sencillamente es el evento de eventos. Estamos hablando de que es primero la encarnación del verbo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Exacto. Y después el nacimiento, porque según Isaías 7:14 encontramos que aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, ¿no? Y este niño será llamado Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Entonces, la Escritura, en esta profecía mesiánica del profeta Isaías, nos pone estos dos eventos como eventos gloriosos, solemnes, pero dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz. Dije 7:14, no me acuerdo si es 9:6, si es que me confundí con la otra. Está. Muy bien. Entonces, ahí vemos nosotros, o sea, no es que nosotros se nos ocurrió, pues ¿saben qué, chicos? Es una buena idea que celebremos el nacimiento. No, es que la Escritura pone el énfasis en la concepción, pero también en el nacimiento. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Exacto. Ahora, fíjate, tú pudieras decirme, ok, José, entiendo tu lógica, pero si lo que tú dices fuese así, José, yo esperaría encontrar evidencia bíblica, perdón, evidencia en los primeros siglos. Ojo. Y ese es el detalle, que sí encuentras evidencia histórica. Si tú preguntaras, José, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo presento y lo que tú presentas? ¿Por qué lo tuyo tiene que ser lo correcto y lo mío no es correcto, José? Sí, yo te respondo, porque lo que tú presentas no tiene validez, no tiene asidero en los primeros siglos, nunca se En la historia no está. practicó. Y lo que yo presento sí tiene asidero, porque sí está practicado, está vivido y lo ves reflejado en la patrística. Bueno. Okay, bueno, hay una cosa, o sea, el Mateo capítulo 1 que se hace la celebración de cuando nace Jesús, nosotros celebramos cuando nace un niño, o sea, hacemos lo que se llama, le dicen en inglés baby shower, una fiestecita. Eso no hay, eso está en la Biblia y eso no hay problema. Nosotros lo hacemos también. Cuando nace un niño, hacemos su fiesta de nacimiento. Ojo. Y eso se ve en la Biblia con el caso de Jesús. Pero lo que no estamos de acuerdo con el tema de la fecha, por el hecho de los cálculos que nosotros hemos visto a través de que Lucas dice que Jesús se bautizó de 30 años y después que predicó 3 años y 6 meses. Y por eso que nosotros hemos llegado a... Y es que en las fiestas de la Biblia, esas fiestas del Antiguo Testamento, esas eran 3: Pascua, Pentecostés y fiesta de las cabañas. Esa es la razón por la que Jesús nace en una cabaña, porque precisamente fue en la fiesta de las cabañas que ellos salieron y lo agarró lo del pesebre, en una cabañita, y fue precisamente en esa fiesta que Jesús nace. Y esos son datos que nosotros lo manejamos, por eso no hacemos la práctica del 25 de diciembre, pero no es que no sabemos que nació y de que nos alegramos de que haya nacido, por supuesto que sí. Y saben que los primeros cristianos lo celebraban. Porque si no nace, no muere, o sea, es una consecuencia una de otra. O sea, claro, para que muriera tenía que nacer, lógico. Claro, y está bien, ¿no? Que lo razones de esa manera, pero sobre todo uno siempre debe esperar que si algo es verdadero, debió haber sido creído, vivido, celebrado, conmemorado. Exacto. Y debemos encontrar evidencia histórica, evidencia patrística, porque si tú dices, mira, yo creo esto sobre determinado tema y lo creo con toda mi fuerza y creo que tengo argumentos que a nivel lógico pueden sonar bien. Pero tú deberías también de preguntarte, esto que yo creo con tanta fuerza y que tengo convicción y que yo le veo lógica, ¿ha sido creído? ¿Es algo que ha sido vivido, practicado? Eso es igual que con la Virgen María. ¿Tuvo más hijos, sí o no? ¿Qué creían los primeros cristianos? La Biblia, ¿qué dice? Ahí está. ¿Puedo ir a la historia y lo puedo encontrar? ¿O fue hasta el siglo XIX o el siglo XX con la organización de los testigos de Jehová que vio la luz, esta forma de pensar? No, lo que pasa es que yo soy un poquito, o sea, a mí no me gusta mucho el tema de la falacia de antigüedad o popularidad, o sea, porque mucha gente cree una cosa y pero eso es verdad. No entiendo, pero no conviene ahí, a ellos no les conviene la fecha, la historia, no, ahí no les conviene. si te fijas que o sea, nosotros, yo y se nos va entrenando. Moisés, o sea, no porque la mayoría cree una cosa necesariamente es verdad, puede ser que sea verdad. Sí, es que yo no creo eso. Yo no creo de esa manera. Si yo estuviera basando todo mi argumento, perdón, Moisés, si estuviera basando todo mi argumento en la antigüedad, sí, estaría yo cayendo en un error. Ojo. Yo tengo que basar mi argumento en lo que la iglesia ha enseñado, en la tradición, y si es así que la iglesia lo ha enseñado, y si es así que es parte de la tradición, es normal que se espere encontrar testimonios históricos en los padres de la iglesia, pero no lo baso simplemente en la antigüedad. Entonces yo ahí veo que estás asumiendo algo que yo no creo. Por lo tanto, no es una falacia. Por ejemplo, los arrianos ellos decían que Jesús era divino, pero decían que Jesús no era igual al Padre. Ellos decían que aunque era divino y era Dios en cierto sentido, decían que no era de la misma naturaleza que el Padre. Los arrianos son muy antiguos, son de finales del siglo III y luego crecieron más en el siglo IV. Entonces sería una falacia agarrar la herejía de los arrianos que decían que Jesús era Dios, pero no era de la misma naturaleza que el Padre, y decir, ves, los arrianos son súper antiguos, por lo tanto, yo tengo la verdad, porque los arrianos son de la antigüedad. No, lo que uno tiene que hacer es sí, pero la iglesia, ¿qué pensaba del arrianismo? Exacto. La iglesia, ¿cómo interactuó con esta idea de que Jesús es como Dios,
pero no igual que el Padre, es divino, pero no es realmente el Dios verdadero. Y está fuerte porque los testigos de Jehová creen algo extraño ahí con Jesús, que no es Dios, que es el ángel San Miguel, que es un superhombre. Está bueno ese tema ahí. Padre es divino, pero no es realmente el Dios verdadero, sino que es como si fuera un Dios pequeño. ¿Qué creía la iglesia? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso sí sería una falacia, ¿cómo ves? Vamos a ver qué contesta él, porque eso le choca a los testigos de Jehová. Bueno, ese es la eterna discusión de Juan 1.1, y particularmente yo no entiendo, o sea, no es que no entienda. Cuando yo le pregunto a las personas que me dicen que creen en la Trinidad, le hago, ¿Dios es Jesucristo? Y todos me dicen que no. Entonces, están diciendo lo mismo que nosotros decimos. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando yo pregunto, ¿Dios es Jesucristo? Me dicen que no. Me dicen, Jesucristo es Dios. Ok. Y yo le digo, sí, pero Dios no es Jesucristo. Y me dicen lo mismo, que no, de verdad no es Jesucristo. Entonces, están diciendo lo mismo que nosotros decimos. Realmente Dios, no. Sí. No, porque o sea, tú eres testigo de Hay una confusión aquí. Chequen qué lío hay aquí. Jehová, ¿verdad? Sí, claro. Digo, O sea, no, okay. Por ejemplo, Básicamente, déjame terminar el argumento. O sea, hay que tomar en cuenta que el primer libro, antes del Evangelio, Juan es el último evangelio en escribirse, en el año 98. Pero 30 años antes de Juan, 35, el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, el Filipenses. Y ya en Filipenses 2:6 al 8, él dice que el Logos, o el Verbo, el Hijo, existía en forma de un ser divino, o sea, en forma de Dios, y no era igual al Padre. Entonces, ya cuando uno sabe esa información y luego se escribe el apóstol Juan 30 años después y lee Juan 1.1, uno entiende, yo lo entiendo, y me suena bastante lógico, que el Logos era un ser divino que estaba con otro ser divino más poderoso, pero que había una diferencia en rango. O sea, eran seres divinos, sí, pero había uno que era el Logos y otro que era el Dios Todopoderoso. Por eso el Dios Todopoderoso no es el Logos, aunque el Logos es Dios, o sea, es un ser divino. Ojo. Pero no es que el Dios Todopoderoso es el Logos, porque no tiene lógica. ¿Por qué va a decir, el Logos está con el Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso es el Logos? Ahí hay una forma ilógica de decir una y sin embargo, sin embargo, los tres son uno mismo. Perdón, Moisés, y sin embargo eso dice la Biblia, ¿eh? Tú dices que es ilógico, pero sin embargo eso dice la Biblia. En el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, estaba con él, y el Logo era Dios, y aquel Logos o aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne. Pero el Dios era el Logos. De acuerdo a la escritura, sí. Tú dices que es algo ilógico, pero la escritura la escritura lo explica de esta manera. Dios era el Logos. Ojo. En el principio era el verbo. Sí, y el verbo era con Dios. Perfecto. Y el verbo era Dios. Exacto. La pregunta no es si el verbo. Lo que pasa es que en los testigos de Jehová, en esa parte tienen, y el verbo era un Dios. Ellos lo tienen así. O era Dios. La pregunta, ¿Dios era el verbo? Ojo. ¿Cuál sería para ti la diferencia? La diferencia, si yo digo agua de coco, ¿es lo mismo que coco de agua? Ojo. Sí, pero tocante a Jesucristo siendo Dios, ¿cuál sería la diferencia de decir que el verbo era Dios? ¿Cuál es la diferencia? Nadie está negando de que el Logos era un ser divino. Eso no es lo que no se niega. Nosotros no negamos eso porque está ahí en la Biblia. Lo que nosotros decimos es cierto. El Logos era un ser divino, es un ser divino, dije era porque en ese momento, pero es un ser divino, que estaba con otro ser divino, que es el Todopoderoso, pero no era que el Todopoderoso era el Logos. O sea, pero ahí esa es una interpretación. Lo que pasa, mira, lo que tú dices, si yo pongo lo que tú acabas de decir en una columna del lado derecho y pongo lo que la Biblia dice en otra columna del lado izquierdo, ahí se acaba todo. Y hago un cuadro comparativo y comparo lo que acabas de decir con lo que dice la Biblia, hay una diferencia. La Biblia dice que este Logos, este verbo, esta palabra, dice que es Dios. Y tú dices que no. Tú dices es un... No, yo no. Filipenses 2:6 dice, existía en forma de Dios, pero no era igual a Dios. En ninguna parte...
¿En qué versículo? ¿Cómo es eso? Existía en forma de Dios, pero no era igual a Dios. ¿En qué parte? En ninguna parte dice eso la escritura. Esa es la interpretación. Mira, vamos a regresar al... Perdón, Moisés, permíteme ahí un momentito, por favor. Mira, vamos... Sí, porque aquí podemos enfrascarnos en, digamos que en tu opinión contra mi opinión, por así decirlo. Pero si vamos a la historia, esto que tú propones, esto que tú crees, ya fue discutido. Lo que tú propones y lo que tú crees ya fue propuesto principalmente por Arrio. Los arrianos. Y la iglesia condenó los puntos de vista de Arrio. Pero ¿por qué llegó a esa conclusión? Entonces tú hablabas acá de la antigüedad, ¿no? Bueno, es que este punto de vista ya lo propuso Arrio y fue condenado por la iglesia. No, pero fue condenado por la única iglesia que existía. Uy. No importa, o sea, ¿por qué él llegó a esa conclusión? ¿No importa la decisión de la iglesia? Claro, para ellos los testigos de Jehová no importa porque esa iglesia es apóstata, esa iglesia no es la de Cristo. Para ellos no importa nada. Pero fue la iglesia que organizó todo, evangelizó y hizo tantas cosas importantes, pero eso no es importante para ellos. ¿Qué cosa esta, señores? Escuchen. O sea, ¿por qué él llegó a esa conclusión? ¿No importa la decisión de la iglesia? Yo entiendo que lo importante es lo que enseña el texto y la lógica que uno use. Porque pero eso contradice. La lógica que uno use. Es lo que enseña el texto y la lógica que uno use. Pero eso contradice. Esto que acabas de decir estaría contradiciendo a Jesucristo. Tú dices que lo que importa es el texto, pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes oye, a mí me oye. Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves, permíteme terminar, ¿no? Para cerrar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo dijo en la gran comisión, en el gran mandato, vayan y enseñen a todas las naciones lo que yo acá les he enseñado. Y les dijo que el Espíritu Santo no solamente les iba a recordar las palabras de Jesús en el pasado, sino que el Espíritu Santo los iba a guiar en el futuro a toda verdad. Entonces, tú dices que lo que importa es el texto, pero cuando vamos al texto, el mismo texto nos enseña y nos presenta a un Jesús que está fundando una iglesia y le está prometiendo una asistencia a esta iglesia. Entonces, y que esa iglesia no se iba a destruir. Aunque tú dices que lo que importa es el texto, en la realidad el texto contradice tu interpretación. No, es que no es mi interpretación. O sea, en Filipenses capítulo 2. Pero eres testigo de Jehová, ¿no? Sí, pero esa Filipenses. Entonces no puedes escaparte de esta realidad, porque mira, pero, o sea, ¿por qué llegó a esa conclusión? O sea, Moisés, una pregunta. O sea, mira, quiero decir algo que yo creo que le va a ayudar a las personas. Fíjate, Moisés, lo que voy a decir. Acá está José Plasencia. Ajá. Pero José Plasencia está acá, no en el vacío. José Plasencia está acá como alguien que es católico. Sí. ¿Ok? Y no me puedo escapar de esta realidad. Acá tenemos a Moisés. Moisés no está acá en el vacío. Moisés está acá como quien es testigo de Jehová. Entonces espera que tanto José Plasencia católico sea fiel a la enseñanza católica, como Moisés sea fiel a la enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Ok? Entonces, ni yo puedo escaparme de la realidad que soy un católico, ni tú, Moisés, puedes escaparte de la realidad que eres un testigo de Jehová. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, ok, entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Y aquí es donde se vuelve súper, mega, ultra, hiper importante ver si lo que tú propones como testigo de Jehová está respaldado por el testimonio de la historia, de la patrística, de los primeros siglos, o si lo que propone José como católico es lo que en la realidad estaría respaldado y fundamentado por la historia, por la patrística, por el cristianismo de los primeros siglos. Y es allí donde se vuelve importante lo que yo decía, el punto que tú propones, el punto teológico que tú propones sobre Jesús ya fue presentado. La tesis que tú quieres avanzar ya fue presentada y fue rechazada y condenada por las autoridades de la iglesia. Bueno. Sí, pero que el punto está en que yo cojo otra vez un caso de un expediente, de un juicio. Él quiere abrir ese caso otra vez. ¡Qué lío! Y se llegó a una conclusión, pero se revisa y se encuentran pruebas que dicen, pero ven acá, esta prueba no se tomó en cuenta. Yo me pregunto, en el tercer siglo se tomó en cuenta que Filipenses capítulo 2 del 6 al 9 dice que el verbo era un ser que existía en forma divina, en forma de Dios, pero que no era igual al Todopoderoso. ¿Se tomó en cuenta eso? ¿O solamente se tomó en cuenta Juan 1.1? Porque si solamente se tomó en cuenta.
Si se tomó en cuenta un solo texto y se olvidó el otro, entonces crea una pequeña confusión, porque entonces el punto está en Juan 1:1, cuando yo lo leo, yo leo y yo veo dos seres, un ser que es el Logos y otro ser que es el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, IHWH, no importa, pero esos los dos seres son de naturaleza divina. Eso yo no lo estoy discutiendo, lo que se llega a la conclusión a través de Filipenses es que el que era el Logos, que fue el que vino y que se hizo carne, ese Logos no era igual, porque eso es lo que dice Filipenses, o sea, no es mi opinión. Y quizás Arrio llegó a esa conclusión por eso, pero quizás el otro grupo no analizó esa parte, ese punto. O sea, la respuesta, te voy a responder, La respuesta, Moisés, es que sí se analizó. Ojo. Yo quisiera ver te quiero decir esa entiendo, pero ahora va mi parte, ¿no? Okay. Sí se analizó. Mira, Arrio no era tonto, era muy inteligente. Y Arrio no se basaba en un solo versículo. Arrio tenía todo una tesis bien completa. ¿Cómo lo sabemos? Si tú me preguntas, pero ¿cómo lo sabes? A lo mejor lo estás inventando, ¿no? No, sé porque resulta que tenemos todavía el escrito de San Atanasio de Alejandría, donde habla sobre la encarnación del Verbo. Y en este escrito de San Atanasio de Alejandría, donde habla sobre la encarnación del Verbo, él refuta de manera sistemática, punto por punto, todas las tesis de Arrio. Y ¿sabes una cosa? Arrio no solamente se basaba en un solo versículo de San Juan capítulo 1, verso 1. Arrio tomaba todos los pasajes que hoy han sido popularizados por los testigos de Jehová. Él ya los utilizaba, solamente que lo hizo 1300 años. No, ¿cuál? 1600 años o 1500 años antes de los 300 años. No, ¿cuál? 1600 años o 1500 años antes de los testigos de Jehová. Él traía a la mesa Proverbios, el famoso pasaje de Proverbios capítulo 1, creo que es el verso... El 8:30. El 8, ¿verdad? Estoy citando en memoria. Él todo eso ya lo trajo a la mesa y tenía unas explicaciones, tengo que reconocer, muy sofisticadas. O sea, realmente lo que propone la organización de los testigos de Jehová no es algo original de ellos. Ellos bebieron... No, claro que no. Sí, yo sé, pero quiero cerrar mi idea, ¿no? Ajá. Ellos bebieron de estas fuentes. O sea, decir que Arrio solamente trajo un versículo, no. Arrio tenía realmente una tesis con un cierto peso. Tanto peso, que hay que decirlo, que muchos lo creyeron. Tenía tanto peso que un gran número de obispos de aquel tiempo estaban siendo influenciados por este tipo de explicaciones. Creció tanto que la iglesia tuvo que convocar concilios para resolver esta controversia. Imagínense, se fue tan popular, se fue viral en ese entonces, que hubo que hacer un concilio de todos los obispos para determinar que lo que está proponiendo ese señor es herejía. Oh, Dios. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de calibre, estamos hablando de algo de un calibre alto, estamos hablando de algo que sí tenía peso, pero al final la iglesia tuvo que tomar una decisión. Mira, tú decías, hace un momento tú mencionaste una palabra, tú mencionaste la palabra conclusión. Tú decías, sí, pero si traigo Filipenses, llego a la conclusión. Sí, pero el detalle es este, que ese llegar a la conclusión no te toca a ti, no le toca a Moisés de la República Dominicana. Le toca a la iglesia que Jesús fundó. Ese llegar a la conclusión le toca a la iglesia. Si no, imagínate, nos volvemos locos. Yo te puedo decir lo mismo. No, pero si traigo este versículo y aumento este versículo, entonces yo llego a la conclusión. Sí, pero no se trata de mi conclusión contra tu conclusión, sino vamos a terminar como el protestantismo. Conclusión versus conclusión. Exacto. Y nadie tiene la verdad y en la realidad, pues cada quien que se vaya por su lado y todo es válido. Pero no funciona así en la iglesia, no funciona así en la historia cristiana. Hay una autoridad establecida por Cristo y esa conclusión que tú mencionabas es la iglesia la que tiene que tomar esa conclusión, no Moisés de República Dominicana ni José Plasencia de México, ¿no? Uy, señores, voy a dejar el video hasta aquí. Si usted quiere ver el video completo, le voy a dejar el link aquí en la descripción del canal El Papista Romanista. Le voy a dejar el link en la descripción. Usted va, le da clic y va y ve todo el video. Si usted quiere la segunda parte de esta reacción, póngame en los comentarios la segunda parte y vamos a hacer la segunda parte. Díganme ustedes qué opinan de esto. Wow, con estos testigos de Jehová, señores. ¿Qué opinan ustedes? Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.